nos acompaña el profesor Rubén Rebello, que es teólogo y director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires. Nos hablará de la presencia cristiana junto a la fragilidad humana en este tiempo de pandemia. Aparte de esto, es también miembro de la Academia Pontificia para la Vida, paisano de aquí de los del Vaticano. A usted la palabra, a usted, Rubén. Bueno, muchísimas gracias. Es muy interesante escuchar todos los testimonios pastorales y de acciones concretas que se va haciendo en favor de las personas más frágiles. Quiero agradecer a este dicasterio, la persona de del cardenal, su prefecto, el cardenal Peter Turkson, por haberme convocado a presentar este tema, los aspectos teológicos. Debo decir también que después de tanta praxis, podría parecer una cosa demasiado teórica, una especie de especulación a la violeta, como dicen en Italia, ¿no? Pero realmente no lo quiero presentar así, quiero presentarlo en el sentido de hacer aportes para que la teología se vuelva praxis. Y la teología se vuelve praxis, desde los primeros padres, en la mística. Poder aportar elementos para una mística de aquel que acompaña a la persona sufriente. Esta es la intención. Por eso van a ver que el desarrollo de la presentación es fundamentalmente la presencia de Dios frente a la fragilidad humana y del ser humano frente a su propia fragilidad, los aspectos teológicos. En el esquema de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos propone una creación que surge prístina de la mano amorosa del Padre Eterno, quien al mismo tiempo, además de ser generador, se hace cargo de las criaturas. Es decir, es, por un lado, origen, pero por el otro lado es providencia. Sin embargo, el ser humano, que desde su misma creación fue llamado a reproducirlo según su imagen y semejanza, como nos recuerda el Génesis, aquella criatura pensada y querida para el diálogo con Dios, elige el camino del mal. Y esta es la causa por la cual entra en el mundo, en la creación, el pecado, la fragilidad y la muerte. Esta teodramática, como la llamaba von Balthasar, una especie de teatro teológico, en el cual Dios es el autor de la obra, pero también es el protagonista, en algún momento pasa ese protagonismo al hombre. En esta teodramática de amor y muerte se encuentran, por un lado, la omnipotencia del Creador frente a la fragilidad humana. Todo hace pensar en castigo, destrucción del rebelde, abandono a su suerte del hombre que ofendió a Dios. Y sin embargo, el amor triunfa, el amor es más fuerte. La providencia gana espacio en el corazón de Dios, quien, contra toda previsión, se inclina junto a su frágil criatura y la redime desde su misma contingencia por medio de la encarnación de su Hijo. De este modo, la fragilidad, la enfermedad y la muerte no repugnan al corazón de aquel que es pura perfección. Por el contrario, se transforman en un clamor que llega al cielo y mueve su voluntad en mil formas y modos, logrando que se acerque, que intervenga en favor del pobre y desamparado, del débil y del enfermo, del prisionero y del moribundo. La misma encarnación es expresión de ese Dios que no se mantiene indiferente frente al hombre caído en el pecado, sino que lo llama hacia sí por medio de las cosas creadas. Como dice el Concilio Vaticano II, después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo que ilumina a todos los hombres. En un gesto de máxima grandeza, Dios, para hacerse cercano al hombre limitado, asume su fragilidad y hace de ella causa de salvación. No se conforma con tener una apariencia frágil, algo externo y descomprometido. Por el contrario, llega hasta sus últimas consecuencias. Cito Filipenses 2, 7, 8, y se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. El mismo Verbo en su revelación nos muestra la prioridad que tiene en Dios la fragilidad y el desamparo, ya que lo hace el núcleo de su misión. Las Escrituras abundan en ejemplos de esa prioridad, desde el Magnificat, donde exalta a los pobres y colma de bienes a los hambrientos, hasta los signos mesiánicos, donde declara que ha venido a anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos y curar a los ciegos. En otros pasajes, hace del acompañamiento del desamparado y el enfermo el corazón de sus actos. Basten, por ejemplo, dos elementos. Primero, las obras de misericordia. Cito, cuanto hicieron por uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y fundamentalmente, como ya fue citada, la magnífica parábola del buen samaritano. En resumen, Dios se acerca a la humanidad atraído por sus carencias, dispuesto a suplir con la abundancia de su gracia las fragilidades personales. Pero veamos ahora la persona frente a la fragilidad, que es el segundo elemento. Para comprender de qué estamos hablando, permítaseme citar a Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier fue el creador del personalismo, fue un filósofo francés. Él brilla fundamentalmente entre las dos guerras mundiales y propuso una triple tensión de la persona. Uno de estos tirantes que sostienen a la persona en su punto justo es la relación con Dios, que él va a llamar vocación. El segundo es la relación con otros seres humanos, que va a llamar comunión. Y el tercero es la relación consigo mismo, que va a definir como encarnación. Ellas se encierran, según su propia originalidad, con la cual Dios imprime a nuestro ser un modo particular de ser. No basta con ser, sino ser según el modo que Dios nos propone. En ese sentido sirve la frase de San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos reconocemos existencialmente frágiles, finitos. No somos el comienzo de nada. Tenemos nuestro origen en otro, que a su vez nos sostiene y nos invita a una grandeza superior a nuestra condición finita. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Dios amalgama de este modo el origen y la meta. Él es origen y es meta lograr. Ser y llamada a un modo de ser. Somos naturalmente contingentes, frágiles, imperfectos, pero sobrenaturalmente convocados a reproducir el rostro del Dios de la misericordia. San Juan Pablo II nos dejó en su carta apostólica Novo Millennium Ineunte un maravilloso legado. Allí propone, de cara al tercer milenio de la evangelización, volver a contemplar el rostro de Cristo, que nos da identidad humana, y nos invita al mismo tiempo a ser hijos en el Hijo. Rápidamente, el documento, en su capítulo 2, invita a contemplar, también para imitar, el rostro de Cristo bajo 3 dimensiones. Mirar a Cristo es mirar al Hijo, mirar a Cristo es mirar al sufriente, central en nuestra reflexión, mirar a Cristo es mirar al triunfante, la esperanza de la cual se hablaba antes. En la lógica de San Juan Pablo II, filiación, sufrimiento y gloria son elementos unidos entre sí. El amor del Hijo por el Padre es lo que pone en movimiento la historia de la salvación, sea autolimitándose en el proceso de la encarnación, sea en el acto redentor por medio del sufrimiento y la muerte. Cristo nos muestra un camino para superar el dolor y el sufrimiento, que es por medio de la abnegación, es decir, la propia postergación en favor de otro, a quien amo más que a mí mismo. La terrible pandemia que nos afecta desde hace tanto tiempo está plagada de ejemplos de cristianos que por un amor abnegado han postergado su propio descanso, como ya se citó acá, entregándose horas y horas al servicio de los enfermos, o los trabajadores esenciales, o científicos que denodadamente buscan soluciones al COVID-19, tanto en el descubrimiento de tratamientos más eficaces, como nos explicaron desde Colombia, como llevando adelante exhaustivas
investigaciones para lograr las diversas vacunas que hoy se nos ofrecen. Hemos visto el rostro de Cristo sufriente en los enfermeros y médicos agotados, como decían recién desde México, mal dormidos, aislados por turnos de 15 días de sus familias y afectos, que sin embargo se hacían el tiempo para poner el teléfono junto al oído de un enfermo para que se pudiese despedir de sus seres queridos. Hemos visto el rostro de Cristo abnegado en miles de comerciantes que cerraban sus fuentes de ingreso, privilegiando las medidas sanitarias antes que el propio lucro. Es en esos espacios donde la vocación, que es esta primera relación que Dios imprime en nosotros, refleja los infinitos modos finitos en los cuales nuestro Creador socorre la fragilidad y nos marca un camino. Dicho de otro modo, el Dios que se acerca al débil y enfermo imprime parte de esta identidad en su obra más perfecta, que es el ser humano. De forma tal que la solidaridad y la empatía claman desde nuestras conciencias y no nos dejan ser indiferentes frente al dolor. Munier propone también una dimensión social de la persona, que llama comunión. El Papa Francisco toma esta dimensión comunitaria y la plasma perfectamente en su encíclica Fratelli Tutti, donde en el número 32 dice, comienzo de la cita, es verdad que una tragedia global como la pandemia COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma marca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordamos que nadie se salva solo y que únicamente es posible salvarse juntos. Fin de la cita. Fratelli Tutti 32. En este sentido es ese sentido de pertenencia mutua, de amistad social, como le gustaba llamarla a Jacques Maritain. Somos seres sociales y este vínculo interpersonal no es una opción bondadosa, no es que optamos por ser sociales, es una necesidad. Somos en sociedad. Quien niegue esto, negará la condición humana. Autores contemporáneos de gran predicamento, como Yuval Harari, afirman que lo que nos ha vuelto exitosos como especie es precisamente la capacidad de sumar nuestras inteligencias y voluntades en favor de un bien común. Individuo y comunidad se requieren mutuamente como la trama y el urdimbre. No puede darse uno sin el otro. Los seres humanos, en nuestro proceso evolutivo, hemos desarrollado partes del cerebro para volvernos más sociales, para inhibir los impulsos primitivos y agresivos. Ese desarrollo también nos permite leer al otro, interpretarlo, ponernos en su lugar. A este proceso lo llamamos empatía, y es tan importante que si no aparece la empatía, es signo de un comportamiento patológico. La falta de empatía, los sociópatas no sienten empatía por los demás. La empatía es a la comunión lo que la abnegación es a la vocación. Repito, la empatía es a la comunión lo que la abnegación es a la vocación. Ambas nos llevan a estar junto a la persona que sufre, haciendo propio su dolor, y nos dispone a trabajar por su alivio. Lo presento por la vía contraria. Sin abnegación y sin empatía, el ser humano se degrada, pierde su dignidad y se la niega a los demás. Se vuelve, como decía Hobbes, un lobo para sí mismo. El Papa Francisco, más adelante en la misma encíclica, Fratelli Tutti, lo presenta bajo la forma de solidaridad, con estas palabras. En este comienzo de la cita, en estos momentos donde todo parece diluir y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. Fin de la cita, Fratelli Tutti número 115. Estas palabras son en sí mismas todo un planteo místico, donde el ser humano y cristiano es volverse solidario en el servicio concreto,
Al hacernos cargo de la vulnerabilidad humana, todos sabemos que la Iglesia Comunión se hace testigo transparente del Evangelio fundamentalmente cuando se hace cargo del débil. No hay que presentar complejas elaboraciones teológicas o rimbombantes ritos litúrgicos. Solo hay que tender la mano al necesitado para que el Evangelio llegue fuerte y claro a todo el mundo, como escuchamos que sucede en Amazonas, como sucede en Perú, como sucede en Venezuela. Este compromiso con la realidad nos introduce en la tercera y última propuesta de Munier, la encarnación. Todo lo anterior sería solo una vana especulación si no se encarna en mi vida, y para ello entra en juego un elemento propiamente humano, como es la libertad-responsabilidad. Es en el abismo interior de cada persona donde mis opciones dejan al descubierto quién soy, mis grandezas y mis miserias, mis virtudes y mis defectos. Por este principio me reconcilio consigo mismo y con el dolor que me provoca naturalmente rechazo. El dolor propio y ajeno, transformándolo, haciéndolo pasar ese dolor ajeno de un muro de protección, de un muro que me separa, a un puente hacia el sufriente. La dirección que daré a mi vida está en mis manos y no puedo hacer responsable a los demás del modo en que la gestiono. Aquí me encuentro cara a cara, despiadadamente, con mi verdadera identidad y con mi proyecto de vida, con el llamado de Dios y con mi respuesta. Soy yo ante el durísimo juez de mi propia conciencia. La conclusión. La condición de criaturas nos sitúa en el corazón de la fragilidad. Todo lo que somos y tenemos proviene de un otro, que es al mismo tiempo origen y providencia. Pero esa fragilidad ontológica es justamente causa por la cual Dios interviene en la historia humana en favor nuestro, con los mismos sentimientos con los que un padre acude raudo a la necesidad de su hijo. Nuestra fragilidad se transforma en ocasión de plenitud para la grandeza de Dios. Del mismo modo nosotros, llamados a ser imagen y semejanza de nuestro Padre, ante la fragilidad humana debemos mostrar grandeza de corazón. Está en nosotros. Un segundo elemento que podríamos llamar más plenamente social es el que surge de nuestra propia naturaleza humana. Los humanos, llamados a vivir en sociedad, hemos desarrollado sentimientos que permitan una vida social, dentro de los cuales se destacan la solidaridad y la empatía. Pero hay un tercer elemento que se suma a las causas anteriores. Se trata de la relación con nosotros mismos en lo que el concilio llamaba el sagrario del alma, que es la conciencia. La intuición interior del bien y mal dentro de nosotros mismos nos hace ver que tenemos que hacer a los demás el bien que esperamos que nos hagan. Es la capacidad de descubrir en nuestras grietas un elemento que nos hace frágiles al experimentarlo en la propia vida, pero que al ver esas mismas grietas en el otro, saca de nosotros una misteriosa e inesperada fuerza que nos hace salir de su ayuda. No hay caminos intermedios. Todo se determina entre dos opciones. O bien salimos de nuestra individualidad para volcarnos al otro que sufre, o quedamos encerrados en nuestras propias pobrezas. Y me pagan 4. Y nos entregamos a dar el salto cualitativo que nos hace semejantes a Dios. De este modo, la inclinación misericordiosa a hacernos cargos de la fragilidad ajena está en nuestro ADN de criaturas. Es al mismo tiempo nuestra carta de ciudadanía como parte de la humanidad y se transforma en un verdadero espejo donde ver la calidad de personas que somos. Muchas gracias.